Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por conectarse. Soy Laura Luz y es un placer, como siempre, encontrarnos en estas transmisiones. El día de hoy tenemos una transmisión especial porque ayer fue 25 de noviembre, que es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer. Es por eso que hacemos esta transmisión especial, es un día especial, es un día en el que conmemoramos esta, esta represión que la mujer ha sufrido durante siglos y siglos y que aún sigue existiendo. ¿Cómo surgió este día? En 1960, las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, fueron brutalmente asesinadas por orden del gobernante dictador dominicano Rafael Trujillo. Por eso es la necesidad de crear este día, de honrar la memoria de aquellas hermanas Mirabal y de miles, millones de mujeres que sufren y que son violentadas. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo a dos grandes mujeres, mujeres con luz, que nos van a dar su opinión, nos van a platicar y primero voy a presentar a Gabriela Rochín. Hola, Lau. ¿Cómo estás, Muy Gaby? bien, ¿y tú? Pues yo muy feliz de que te encuentres aquí con nosotros. Gabriela Rochín es fundadora, creadora de el espacio Los Zapatos de Catalina, este espacio en redes sociales que nos ofrece a todas las mujeres la oportunidad de plasmar un testimonio de violencia, de poder tener esta catarsis, de escribir y de plasmar este testimonio. Y también se encuentra con nosotras Alicia Hopkins Moreno. Hola. ¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, Alicia, muchas gracias a ti. Alicia es feminista, lesbiana, ella es profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y colabora con varias colectivas feministas y de una editorial que ahorita vamos a platicar. Gaby, ¿cómo es que surge Los Zapatos de Catalina? Es un espacio hay más de 60 testimonios de mujeres, incluyendo el tuyo, que por ahí comenzó todo esto, ¿no? Claro. Muchas gracias, Lau, por la invitación, por sumar a la visibilización de la violencia contra nosotras y por tenernos aquí en esta charla. El proyecto surgió el año pasado después de un proceso, me parece, individual y colectivo de nombrar y visibilizar las violencias que nos atraviesan como mujeres. El año pasado yo estaba trabajando en una revista y más o menos en el verano empecé a tomar un taller de ensayo autobiográfico con otras 10, 12 mujeres durante algunos sábados y a la hora de leer en esos sábados y de escribir y de platicar en esta mesa, me di cuenta, al menos yo, de que todas nosotras teníamos por lo menos una experiencia de violencia de género que contar. Y en ese momento algún clic se hizo en mi cabeza porque no era la primera vez que yo estaba en una mesa con otras mujeres que todas teníamos una experiencia de violencia de género que contar, ¿no? Entonces empecé a generar el proyecto, a buscar dominios, a buscar el símbolo de los zapatos, que en este proyecto lo tomamos como un símbolo de anonimato, de libertad, de denuncia, de empatía. Y creé este espacio en Instagram y en Facebook en donde comparto un recuerdo de mi infancia, prácticamente mi adolescencia, un recuerdo que sucedió en mi casa, en el espacio más íntimo, en la mesa de mi familia, y es un comentario, una broma hiriente que le hace mi papá a mi mamá, ¿no? Y les mando un abrazo a los dos y les agradezco pues mucho todo lo que han hecho por nosotras. En mi casa somos 3 mujeres. Entonces, bueno, empiezo a contar este testimonio, lo publico, lo comparto con mujeres cercanas a mi vida, en donde el fenómeno empieza a ser que ellas empiezan a decirme, oye, me hiciste acordar de esto, y tras me cuentan, y me hiciste acordar de esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, pues les pedí permiso a ellas para publicar su historia, y llevamos ya 60 testimonios publicados de
principalmente de México, pero también han llegado de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay. Wow. Y las mujeres escriben mensajes directos, me cuentan su experiencia de violencia de género, que bueno, van desde violencia verbal, violencia psicológica, sexual en muchos casos, acoso laboral, callejero, etcétera. Y se genera o intento generar una pequeña conversación con cada una de ellas, en donde además de entender su contexto y saber un poco desde dónde me están escribiendo, no solo el lugar físico, sino el lugar emocional, también les pregunto qué hubieras necesitado que no tuviste en aquellos momentos y qué te agradeces ahora. Entonces, con esos 3 elementos se forma un texto que se publica y son los testimonios en donde se respeta las palabras que usaban las mujeres para contar su historia, el tono que usan para contar su historia, y es una manera de... Y su anonimato también. Y su anonimato, claro. Hay algunas ellas que sí deciden decir quiénes son, e incluso me tocó, que es impactante, si entran a este espacio, es increíble. Hay uno que a mí me tocó el corazón fortísimamente, porque ella dice, y fuiste tú, Juan, y digo tu nombre, Juan, y tú me hiciste esto, y que también es algo importante, ¿no? De la mujer poder hablar acerca de eso. Es liberador. Las mujeres eligen el nombre con el que se va a contar su historia. Muchas de ellas deciden utilizar su nombre real, otras no, y al final de cuentas no hay manera de saber quién es quién, por lo cual todas son anónimas. Hay unas que también nombran a sus agresores directamente, otras que no nombran para nada. Pero sí, creo que el valor de los zapatos de Catalina consiste en que se genera un espacio seguro, anónimo, en donde no se revictimiza ni se juzga a ninguna mujer por ninguna razón, y en donde nombrar estas violencias nos ayuda en el proceso a todas de acompañarnos, de escucharnos, de que tengamos a alguien que nos crea, y que al final de cuentas sí podemos ver nuestra historia en blanco y negro y decir sí pasó, sí sucedió, y empieza algo a liberarse y a acomodarse y a sentirnos acompañadas en el proceso, porque Exacto. Si tú haces scroll en los zapatos de Catalina, te vas a encontrar con un mosaico de 60 pares de zapatos, botas, tenis, guaraches, pantuflas y de todo, de mujeres de distintas partes del mundo que han atravesado experiencias pues, muy diversas, ¿no? Y que encuentran y saben que no están solas y encuentran esta red de apoyo. Exacto. Y también se encuentra Alicia. Alicia, tú colaboras en varias colectivas feministas en la Ciudad de México, pero me llama mucho la atención que también colaboras en este editorial, Sagua y Biznaga Editoras. Y esto es un lugar independiente que tiene como propósito político difundir la palabra de las mujeres. ¿Por qué es tan importante difundir palabras de las mujeres? Porque la palabra de la mujer no ha sido escuchada. No hay espacios para nuestra palabra, para nuestra voz. No se nos cree, pero tampoco hay espacios, ¿no? Por un lado, Sagua y Biznaga es un esfuerzo entre amigas, compañeras, hermanas, que nos queremos. Es una cosa ahí como muy afectiva, muy linda, pues, ¿no? De trabajar juntas. Escribimos, publicamos, y decíamos, es que es muy difícil para nosotras encontrar espacios en donde podamos escribir y publicar, sentirnos seguras para hacerlo, ¿no? Porque hay toda una cuestión estructural, ¿no? Que nos hace sentir inseguras de nuestra propia palabra, de nuestras capacidades, o para escribir poesía o literatura, o para escribir teoría, ¿no? La palabra de la mujer en el espacio público siempre ha sido denostada, minimizada, ¿no? Demeritada. Y fueron 2 esfuerzos, uno en Sonora con una de mis hermanas más queridas, Leticia Quirós. Estaba ella allá pensando en hacer una editorial para publicar mujeres desde el ámbito de la literatura, y acá, que yo me dedico a la filosofía, estaba pensando en un espacio también para publicar mujeres, pero que escribiéramos más bien desde el ámbito de la política o de la teoría. Platicando, decidimos conjuntarnos junto con otras compañeras y amigas con quienes habíamos estado platicando sobre el tema. Para ambas, ¿no? Que estudiamos literatura en Hermosillo, era muy claro que a nosotras nos habían formado, ¿no? Los maestros diciéndonos que la literatura de mujeres era una literatura barata, ¿no? Que era la palabra, los grandes autores, el gran canon de la literatura
son los varones, ¿no? Los que llegan a una profundidad y a un arte que es digno de ser contemplado, de ser, no sé, de consumo incluso, ¿no? Si lo quieres ver así. En cambio, la palabra de la mujer, la posibilidad de hacer poesía, no es como, es una señora, ¿no? Que está en su casa, que siente cosas, ¿no? Y su experiencia es mínima, pues, ¿no? En comparación con lo que puede decirnos un varón. Claro. Entonces, esto que consideramos, incluso así nos formamos, pues, ¿no? Y fue algo que tuvimos que procesar para desmantelar esta idea misógina que hay en la literatura. Y pensamos más bien, si una se da cuenta, las revistas, los premios, las becas, los espacios que hay de literatura están cooptados por los varones. Entonces, para que te den un espacio, para que puedas publicar, para que te sientes, incluso a veces se tiene que imitar la escritura que tienen ellos. Es todo un aparato, ¿no? Político también en la creación artística que no permite el despliegue de todas nuestras potencialidades. Y a través de la historia, los seudónimos que han surgido, que ahora empezamos a conocer, de grandes mujeres escritoras que tuvieron que utilizar el nombre de un varón para poder ser publicados. Si a la mujer no le creen la palabra, porque te oyen hablar y te dicen, ay, no es cierto, ay, estás exagerando, ay, no, es que estás intensa, estás en tus días. Sí. Y justamente por eso, el día de ayer, 25 de noviembre, que se conmemora y que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, estamos reunidas porque Los Zapatos de Catalina es este espacio que te ofrecen para poder justamente darle voz y escribir tu testimonio. Y entonces lo que hicimos en Mujeres con Luz, Somos Aurora, es dar a través de actrices, darle voz y presencia a estos testimonios. Así que vamos a ver estos testimonios. Están realizados por grandes actrices, más adelantito se los presento, pero ellas le dan voz y presencia a esto tan importante que es un testimonio de una mujer con respecto a la violencia que vive o vivió. Así que, si les parece, vamos a ver nuestro primer testimonio y lo vamos a comentar. Este testimonio es Gabriela. Crecí en una familia llena de mujeres, desarrollando ideales claros sobre el papel de la mujer, repudiando cualquier tipo de abuso y sabiendo perfectamente los límites que lo definen. Tuve una conciencia superior a los de mi edad y aún así eso no me exentó de haber sido abusada. Conocí a mi primer amor a los 15 años. Fue algo tan fugaz. Todo sucedió en diciembre. Lo vi, me manipuló y lo amé. Él era mucho mayor que yo y a mis ojos, perfecto. Y no eran solamente besos lo que él me pedía. Era claro que yo no estaba preparada para más. Él, sabiéndolo, comenzó a tocar partes de mi cuerpo sin mi autorización, sin mi permiso. Y con mi notoria incomodidad me decía: aguántate, son cariños de pasión. Y cada vez me apretaba con más fuerza y era evidente el dolor profundo que me causaba. Empezó a dejarme moretones por todo mi cuerpo y después de sus besos pasionales me mordía hasta sangrar. Lo amé, o eso creí, y por eso permití lo que por mucho yo sabía cruzaba los límites del abuso. Pero me lo pedía con ansias y con un te amo de fondo. Hasta que un día sucedió y me violó. Y ya no contestaba mis mensajes ni mis llamadas.
y con el dolor físico que me ocasionó, se agudizaron las enfermedades mentales que yo ya tenía a flote: depresión y anorexia. Hasta ahora puedo asumir que fue una violación y que yo no quería nada de lo que sucedió. Sin embargo, es algo que me sigue atormentando y que me acecha hasta el día de hoy. Estaba muy pequeña y ahora sé que no fue mi culpa, pero normalicé que las relaciones sexuales implicaran dolor y una sensación de suciedad. Debí saber que por más amor que yo sintiera, eso no estaba bien. Soy feminista porque afortunadamente estoy en un contexto en el que puedo desarrollar mucho mi pensamiento y con esta experiencia aún más. Hoy tengo 19 años y me agradezco haber aceptado esto como lo que fue: un abuso. No lo había asimilado, pero aceptarlo y comenzar este proceso de sanación es lo que me ha salvado la vida. Uy, qué testimonio tan más fuerte. Sí. El de Gabriela es una frase que se me clava escuchando y viendo este testimonio es, lo vi, me manipuló y lo amé. Sí. Sí, ¿Cómo llegó este ella es testimonio? una mujer, bueno, una chica de 19 años, una mujer de Colombia que me escribió un inbox en Facebook, en Instagram me parece. Y justo eso fue lo que a mí también más me mueve de este testimonio, cómo tenemos esta concepción del amor romántico y cómo muchas veces confundimos amor con violencia, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando lo que ella narra pasa, ella tiene 15 años, entonces estamos hablando de un caso de abuso sexual infantil, en donde ella se da cuenta con el tiempo qué fue lo que en realidad sucedió y cómo se llama lo que en realidad ella vivió. Y como dice al principio, ella crece en un ambiente de mujeres en donde se habla de feminismo, de Exacto. derechos, ¿no? Y de abuso abiertamente, pero eso muchas veces no nos exime de vivir violencias, ya sea con agresores a los que conocemos, como en este caso, o con agresores que son desconocidos para nosotras, ¿no? Estamos expuestas en cualquier momento y bajo esta estructura cultural de que de eso se trata el amor, de aguantar, y son caricias pasionales, y entonces te pego y te muerdo y te lastimo, cuando claramente eres una niña y no estás lista para lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Y que además ella lo está diciendo, a mí, él sabía que no me gustaba. Exacto, exacto. Él sabía que no lo quería y aún así transgrede esa petición, ¿no? Tenemos datos, evidentemente hay datos duros, complicados, pero que me parece importante también mencionarlos, porque necesitamos crear esta conciencia, Sí. necesitamos visibilizar todo lo que está sucediendo. Y sin embargo, es importante tener presente que la contabilización en registros administrativos se realiza solamente con la información de aquellas mujeres víctimas de violencia que solicitan atención. Es decir, falta saber todavía las que no se atreven a hablar, las que no denuncian, las que no, y las que aguantan y normalizan esto que nos ofrece el testimonio de Gabriela. Normalizan que una relación sexual sea violenta. Es normal. O sea, ¿cómo podemos hacer para entender que no es normal estas violencias? Claro, yo creo que buena parte de lo que estamos haciendo, ¿no? El feminismo lo ha hecho durante muchos años, pero creo que en estos últimos años ha denunciado con mayor fuerza, gracias a las redes sociales, a las redes que tenemos entre nosotras. Estamos rompiendo ese consenso, porque la normalización es un consenso.
moralmente, socialmente es aceptado el papel de la mujer como un papel de subordinación. En el amor romántico es muy claro, porque al final, o sea, dices, claro, es el amor, pues, ¿no? Pero es el amor en una relación de desigualdad. El varón siempre tiene más poder que la mujer en una sociedad que es patriarcal. Y la fusión amorosa en una relación que es desigual en términos de poder pone siempre a la mujer, cuando es una relación heterosexual en ese sentido, pone siempre a la mujer en una posición de vulnerabilidad. Kate Millett, ¿no?, esta feminista norteamericana, decía, ¿no?, el amor es el opio de las mujeres, ¿no? El amor heterosexual, diría yo, es el opio de las mujeres. ¿Qué nos enseña? ¿No? Nos enseña a hacer para el varón y a darle al varón lo que requiere. Si requiere tocamientos, si requiere sexo, si requiere cuidados, si requiere alimentos, Sí. si requiere... Estás ahí para hacer para él, ¿no? Y sí, efectivamente los datos son escalofriantes. O sea, estamos en una situación de terror. Si nos centramos incluso en lo que estamos viviendo hoy, ¿no?, en esta situación de confinamiento, en esta situación de estamos viviendo una pandemia, se nos exige, ¿no?, a quienes pueden hacerlo, a concentrarnos en nuestros hogares, pero nuestros hogares no necesariamente son espacios seguros. No, a veces es tu lugar más peligroso. Claro, Exacto. claro. Yo estaba revisando estos últimos días, ¿no?, estábamos revisando ahí con algunas compañeras cifras que realmente muestran lo aterrador que ha sido. Hay notas periodísticas que muestran que entre junio y septiembre, cada 20 minutos se hacía un llamado, una petición de auxilio, emergencia de una mujer que estaba viviendo una situación de violencia en su casa, cada 20 minutos. Cada 20 minutos al mes son 40,000 llamadas. Son 40,000 llamadas que, si hacemos la cuenta, ¿no?, implica que somos miles de mujeres, ¿no?, a lo largo de estos meses de confinamiento, que han encontrado precisamente en su hogar la emergencia de pedir auxilio y no se está dando una respuesta efectiva. Más de 2,000 mujeres han muerto durante la pandemia. Se ha minimizado, no se le da cobertura, ¿no? Son estas muertes que no importan y que no se nombran, ¿no? Son 8,000 denuncias, solamente las denunciadas, como bien decía, son 8,000 denuncias en estos 8 meses de pandemia que se han hecho por violaciones hacia mujeres, violencia sexual o violaciones sexuales hacia mujeres. Y no tenemos estos datos. Y son datos, son cifras, son duras, pueden ser, y son historias ahí, son mujeres que se han enfrentado y que más de 2,000 de ellas no han logrado sobrevivir esta situación de confinamiento y de violencia que ha incrementado, pues, ¿no?, la violencia que ya venían enfrentando previa a la pandemia, ¿no? Claro, y todavía nos faltan los datos de las que no han tomado el teléfono o han tocado una puerta para pedir ayuda. Todavía nos hacen falta ese porcentaje que debe ser enorme. Y por eso es tan importante, es vital que tengamos red de comunicación, red de apoyo entre nosotras, que no nos sintamos solas, que no nos sintamos desamparadas. No lo estamos. Tenemos redes de apoyo y muy importante es justamente los zapatos de Catalina. Y por supuesto también aquí en Mujeres con Luz, en Aurora, cualquier cosa podemos encauzarte, podemos ayudarte. Si no estás en este país, en México, no dudes en buscar, porque siempre hay una red de apoyo cerca de ti. No dudes, somos muchas mujeres en todo el mundo que nos estamos arropando y que estamos creando esta conciencia. Vámonos ahora a ver este segundo testimonio. Este segundo testimonio también es interpretado por una gran actriz que le da voz y presencia al testimonio de Teresa. Fue el 1 de noviembre por la mañana, hace 14 años. Mi mamá, mi hermanita y yo habíamos ido a un bazar que está cerca de la casa a comprar lo que nos hacía falta para la ofrenda de Día de Muertos. Yo tenía 11 años y mi hermanita tenía 2. Mi mamá ya estaba pagando y para sacar el dinero de su monedero soltó a mi hermanita. Y justo en ese momento se acercó un chavo, jaloneó a mi hermanita y se la llevó. Mi mamá pues luego se dio cuenta. Corrimos tras este chavo, yo creo como unas 2 cuadras. Lo alcanzó, lo encaró y le dijo:
¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás llevando a mi hija? Este chavo, yo creo que no tenía más de 19 años. Alto, delgado, bien vestido. Nadie hubiera desconfiado de él. La gente que estaba por ahí le decía a mi mamá: ay, señora, qué exagerada. Cálmese, si ahí está su hija. Nadie hizo nada. Y pues este chavo nada más empezó a reír y se echó a correr. Ya de regreso a las 3 nos encontramos una patrulla. Lo detuvieron y ya en la delegación me acuerdo que estaba yo sola con un policía interrogándome y me decía: oye, ¿y si se lo llevó él? ¿No se habrá equivocado tu mamá? ¿Tu mamá no estará exagerando? Y me acuerdo que me dijo: mira, niña, si tu mamá está mintiendo, se puede ir a la cárcel. ¿Cómo? Me silenció. Ahora puedo ver ya el error en el protocolo y pues todos nuestros derechos fueron vulnerados. Mi mamá y yo siempre estuvimos expuestas y desprotegidas. Y claro, ya también ahí no faltó el que le dijo a mamá: ay, señora, mire, para agilizar el trámite, cállase con un dinerito, ya sabe. De ahí salimos en la madrugada. Y como a los 2 días, la gente de este chavo juntó 5,000 pesos y lo soltaron. Y pues, como no habían pruebas, nadie nos creyó. Ahí me di cuenta que muchas veces dicen que las mujeres exageramos. Nos intimidan y nos descalifican. Yo, de verdad, lo único que hubiera querido escuchar en ese momento era un: claro que no están exagerando. Sí se querían robar a tu hermanita y tu mamá la recuperó. Varias veces hemos visto a este chavo por ahí en el bazar. Mi hermanita ha ido a terapia y pues mi mamá, bien valiente, porque a pesar de las amenazas y las presiones, ella denunció. Continuó el proceso legal y lo terminó. Ella sentó un precedente. Hoy yo hago caso a lo que siento y no a lo que me dicen que tengo que sentir. Entre nosotras tenemos que apoyarnos y creernos siempre. Y Teresa, al terminar, dice: entre nosotras tenemos que creernos siempre. Sí, es una consigna que tenemos ahora, ¿no? Como un pacto entre nosotras. El mundo está hecho para los varones y está hecho por los varones, ¿no? Este mundo en desastre que tenemos no es un mundo que nosotras hayamos construido, sino es un mundo a nuestra costa. Y algo que me parece una apuesta política muy importante que estamos haciendo es aprender a creernos. Creo que el testimonio da cuenta de 2 cosas que son importantes decir. No solamente nos enfrentamos al Estado y las instituciones que no nos creen, sino también a una sociedad que es indolente, a una sociedad que minimiza, que normaliza la violencia hacia las mujeres porque nos han puesto en un lugar en donde es legítimo padecer, no escuchar, no ser escuchadas, ¿no? Nuestra palabra no cuenta, como decíamos en otros momentos. Entonces, creernos entre nosotras es un acto político tremendo, muy potente. Algo que siempre decimos también es que
podemos creernos, ¿no? Hay veces que nos creemos que nuestra amiga, que nuestra hermana, que la prima, que la conocida, que la vecina nos dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo violencia. Y creernos es muy importante, decir, no estás sola, ¿qué necesitas? Aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? Buscamos redes de apoyo y tal. Pero algo que hemos detectado también en el trabajo en las colectivas y en estos seguimientos y acompañamientos a mujeres víctimas de violencia es que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Es muy difícil salir de relaciones que son violentas, que no dependen exclusivamente de tu voluntad. No es que de un día para otro, ¿no?, recibes un golpe y al día siguiente estás fuera. No todas las mujeres pueden salir de relaciones de violencia de esa manera. Y algo que nos decimos y que es bien importante es no solamente decirle a la víctima, compa, te creo, hermana, te creo, no estás sola, sino decirnos entre nosotras, compañeras, necesitamos estar ahí, tener paciencia. No podemos seguir juzgando, revictimizando a las compañeras porque no pueden salir de la relación de violencia, porque algo que se dice normalmente también dentro de estos consensos patriarcales es, pues si te estás pegando, ¿por qué no te vas? Claro. Es tu culpa. Es muy fácil. Seguramente le gusta, ¿no? ¿Por qué se queda ahí? Y esos juicios son tremendos, pues, ¿no? Porque algo que ocurre es, si ya le dijiste varias veces a la amiga y la amiga está así como de, pues ya, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Te empiezas a cansar de que no pase nada. Y te vas. Y entonces te da vergüenza seguirlo diciendo. Y entonces muchas veces las víctimas lo que hacen es ya callar, porque les da vergüenza, ya asumieron que están en una situación de violencia, pero les da vergüenza no poder salir de ahí y les pesa el juicio de las amigas, de la familia, de las hermanas, pesa ese juicio. Y eso implica callar, y callar significa aislarse, y aislarse significa todavía ponerse en una situación de mayor vulnerabilidad. Exacto. Y de mayor riesgo. Entonces, algo que nos estamos diciendo entre nosotras también es, respiremos, ¿no? Invitémosla al cine, a una plática con amigas, ¿no? Que se sienta acompañada, porque el juicio así de, pues ya salte, ¿qué estás haciendo? No sirve, no sirve, ¿no? Entonces necesitamos también entre nosotras saber cómo acuerpar a una compañera, a una hermana, a una familiar que está pasando por una situación de violencia y no generar en nuestras expectativas sobre qué es lo que podríamos hacer, qué haría yo si estuviera en una situación así, no ponerlas sobre ellas, no juzgarlas, pues, ¿no? Sino estar ahí siempre. Voy a aceptar lo que tú decidas, aquí estoy para lo que decidas, ¿no? En el momento en el que tú quieras. Si no puedes salir ahorita, yo aquí estoy. Cuando puedas, aquí vamos a estar. No estás sola. Mantenernos ahí es difícil, pero es un trabajo que también nosotras tenemos que hacer. Exactamente, porque no hay que cansarnos y no nada más es de, ay, mira, voy a esperarme 15 días a ver si se sale y la ayuda y ya, me voy. Y considero que también hay algo importante y que eso lo tenemos que tener en cuenta como sociedad. Si tú eres testigo de un vecino, una vecina, una amiga, una hermana, una compañera de trabajo, una mujer en la calle que está siendo violentada y que tú no digas nada y que tú no hagas nada, te vuelve cómplice. Entonces, sí también considero muy importante esta parte de que como sociedad debemos de estar al pendiente de lo que está sucediendo, de las mujeres. De verdad, a mí me ha tocado en la calle ver cómo una pareja la empuja o le grita feo y nadie hace nada. Y entonces es, a ver, ahí voy, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Estás bien? Uh-huh. Inmediatamente me ha tocado que el señor ya como que le baja y ya no saben qué hacer. Entonces también me parece importante. Y otra de las cosas que nos enseña este testimonio, Gaby, es que estos procesos legales, el denunciar, ¿cuánto trabajo cuesta denunciar? Muchas veces acaba siendo dolor encima del dolor, ¿no? O sea, este proceso de denuncia y de enfrentarte a unas instituciones y a unas autoridades poco sensibles, poco competentes en muchos de los casos, en donde no hay un interés real en resolver pues los crímenes, porque no dejan de ser crímenes. Esto es un intento de llevarse a una niña en un bazar en la calle, en el espacio público, y donde podemos ver, como decíamos antes, una sociedad completa que le dice a la señora, ya cálmese, no sea histérica, está exagerando, si no pasó nada, ahí está su hija. Bueno,
pudo pasar, estuvo a punto de pasar, la intención era que sucediera, ¿no? Y todo el proceso después con las autoridades en donde aíslan a la niña, se queda sola en el interrogatorio con el policía le intimida, casi que la calla y le dice, oye, la amedrenta un poco, ¿no? Como lo que hablábamos antes de las jerarquías y las estructuras de poder son tan desiguales que el proceso de denuncia y de búsqueda de justicia acaba siendo pues revictimizante otra vez, y sabemos que en México más del 97% de los casos denunciados que sabemos, pues no pasa nada, hay impunidad y solo el 3%. 97% de los casos denunciados, no los que no, pero los denunciados, no pasa absolutamente nada y hay impunidad en esos temas, ¿no? Y el 3% de los casos llega a juicio. Entonces también es, como mujer, es saber que te enfrentas a instituciones así, ¿no? Y que vas a atravesar un proceso burocrático cansado, pesado, donde te van a hacer contar tu historia 7 veces a 7 personas distintas, donde se vuelve, en muchos casos, hasta denigrante, en situaciones con poca privacidad, en donde no se les cree a las víctimas, ¿no? Entonces, por eso creo que también Catalina es una de las apuestas en donde el generar un espacio seguro donde nos creamos, nos escuchemos, legitimemos nuestra historia. Como dice Teresa, yo hubiera necesitado que alguien me dijera, sí pasó, sí pasó lo que estás diciendo, sí se quisieron llevar a tu hermana y tu mamá la salvó, ¿no? A veces no tenemos ni eso, que alguien nos diga, sí pasó lo que estás diciendo que pasó, ¿no? Sí. Entonces creo que creernos en muchos escenarios, más de los que quisiéramos, pues es una cuestión de vida o muerte en un país en el que amanecen 11 mujeres muertas, asesinadas cada día, ¿no? Creerle o no creerle a una mujer que es víctima de violencia es una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Literal y desgarrador. Pero al mismo tiempo esperanzador, porque nos tenemos, ¿no? Es cierto. Nos tenemos y lo sabemos, y cada vez estamos más despiertas y más conscientes de estos temas y de levantar la mano y de pues aguantar menos o no aguantar nada. ¿Por qué tendríamos que aguantar algo, no? Es correcto. Y esa es la importancia de Zapatos de Catalina, de toda esta red de contención que debemos y tenemos y que lo hagamos con amor entre las mujeres, esta red de apoyo. Vámonos a nuestro tercer y último testimonio. Es de verdad muy fuerte, pero qué bueno que se le dé voz, que se le dé presencia a este testimonio de Jimena. Me fui de mi casa a los 17 años porque mi papá era un yonki y era muy violento. Siempre nos pegaba, sobre todo a mi mamá. Cuando tenía 8 años de edad, iba a la escuela con el ojo morado, con la espalda toda marcada, porque le gustaba rompernos unas varas de bambú en la espalda. Siempre traía una cerveza en la mano y los brazos todos picados. Vendía cosas de la casa y nos robaba. Una vez lo detuvieron por eso. Cuando estaba en la primaria supe que mi papá era drogadicto y que había intentado suicidarse y luego supuestamente se rehabilitó, pero yo no le creo. Me fui de mi casa, encontré trabajo. Me fui a vivir a una casa de asistencia y empecé a estudiar la universidad para química farmacobióloga. Y un tiempo después conocí a mi expareja en Facebook. Nos encariñamos muy rápido. Él vivía en otra ciudad, así que renuncié a mi trabajo y me fui a vivir con él. Él vivía con su mamá y con su hermana. Y pues luego yo la verdad asumí mi lugar de pareja, ¿no? De mujer. Junto con la señora del aseo, pues hacía el quehacer, limpiaba, cocinaba, el súper, atendía las
1000 enfermedades de mi suegra. Y pues así estuvimos como 2 meses. Hasta que supe que me engañó con un amigo de él. Y otras varias señoras. Pues empezamos a ir a la terapia. Hasta un retiro nos fuimos, pero nada de eso nos sirvió. Yo para eso pues conseguí empleo. Y pues mi suegra aparte me reclamó, ¿no? Que porque por el empleo, por el trabajo, descuidaba a su hijo, ¿no? Me decía, no me gusta que descuides a mi hijo por el trabajo. Y pues ahí empezamos a pelear mucho. Pues por todas sus infidelidades, ¿no? Pero pues cada vez fue subiendo de tono, ¿no? Y cada vez era más agresivo y me gritaba y le pegaba las cosas, aventaba cosas y empezó a ser cada vez más agresivo. Hasta que una vez, la penúltima vez que me pegó, porque me empezó a pegar, pues me amenazó con encajarme un vidrio roto. Y pues yo para eso pensé, esto va a ser cada vez peor, ¿no? Como con mi papá. Esto no va a mejorar. Yo la verdad hubiera necesitado una red de apoyo. Alguien que me dijera que no tuviera miedo y que me podía salir. Pero no tenía para dónde irme. Así que un día pues empecé a sacar mis cosas de la casa sin que se dieran cuenta. Fui sacando mis cosas poco a poco y las fui llevando al locker de mi trabajo. Y pues hasta que un día pedí un taxi en la tarde, metí rápido en una mochila pues, lo último que pude alcanzar a meter de mis cosas y me fui. Y no regresé. Yo la verdad me agradezco. Me agradezco que no me haya matado. Me agradezco el no haberme quedado ahí. Y me agradezco el entender que el no estar disponible para alguien siempre no nos hace merecedoras de violencia. Me agradezco y me perdono. Ay, impactante este testimonio de Jimena. Y Gaby, dice Jimena, no estar disponible siempre no nos hace merecedoras de violencia. Sí, yo creo que eso es algo de lo más fuerte que ella dice y que lo recogemos como aprendizaje, porque ciertamente las mujeres somos educadas y socializadas, la mayoría de nosotras, para complacer, para aguantar, para callar, para obedecer, para no hacer mucho movimiento si algo no nos parece. Y en este caso de Jimena, a mí lo que me parece estremecedor es que es un caso de violencia física vivido desde la familia, ¿no? Claro. Desde la parte más íntima de una niña, que es su casa, Y que vea a que su son papá. sus padres, exacto, en donde ella tiene un contacto tan fuerte con la violencia desde muy pequeña y que después, ya en la edad adulta, ella conoce un hombre en donde ella va a vivir a la casa de él y asume un rol, como ella dice, un rol que ya está como predeterminado en nosotras, de que tengamos que limpiar y cocinar y atenderlo, y de comentarios como el de la suegra que le dice, a mí no me parece que trabajes porque estás descuidando a mi hijo, ¿no? Qué machista. Exactamente. Madre.
Exactamente, entonces creo que es toda una construcción cultural la que nos atrapa y la que nos tiene ahí inmersas, pero algo que me pone a mí la piel de gallina con el testimonio de Jimena es que precisamente la violencia que vivió en su casa y saber que eso no para y no baja, sino que al contrario va en escalada, fue precisamente lo que le salvó la vida después con su expareja, cuando él le empieza a golpear cada vez más duro y empieza toda esta situación de violencia, ella conecta y dice, es que esto no va a parar, y se va, lo cual le salva la vida probablemente. No sabemos si Jimena se hubiera quedado ahí, si hoy estaría viva. ¿No? Seguramente, Exacto, ¿no? Así como exacto. ella lo dice, me agradezco Estar viva, literalmente. estar viva, Es que aterrador. no me haya matado. Exacto. Alicia, el ser mujer es ser para alguien más. Sí, Eso es lo que está estipulado, ¿no? así es. Creo que desde el feminismo también hemos dicho qué significa este constructo social que somos como mujeres. Y se nos enseña a ser para alguien más. Ser mujer es ser para el otro. Ser mujer es ser madre o ser esposa. Ser mujer es pasar de la tutela del padre a la tutela del marido, a la tutela del patrón. Pero nunca puedes ser para ti misma. Ser para ti siempre te va a traer como consecuencia algo, una sanción. Si tú como madre te das la oportunidad o el tiempo para hacer cosas para ti, no estás atendiendo suficiente a tus hijos, eres mala madre, ¿cómo que fuiste a divertirte? ¿No? Tienes que estar 24/7, ¿no? El varón puede salir, puede hacer otras cosas, ¿no? Pero tú como madre tienes que ser para tus hijos. Tú como esposa tienes que ser para tu marido. ¿Qué eres más allá de madre y esposa? Para muchas mujeres que viven en la heterosexualidad, pareciera que no hay mucho más. Que su ser mujer es ser madre y ser esposa. Y eso implica renunciar a todo un universo de lo que puede ser para ti misma. Toda la potencia, las habilidades, tus deseos, tus gustos, tus sueños, es renunciar a eso. Y si te atreves a no hacerlo, puedes recibir la sanción moral de la suegra, ¿no? O de cualquiera otra, porque somos mujeres y varones inmiscuidos en toda esta estructura patriarcal, ¿no? Aunque ellos con mayor poder, por supuesto, una sanción moral de un juicio, no lo estás haciendo bien, o la sanción ya de la violencia, ¿no? Física, concreta, directa sobre nuestros cuerpos. Creo que estos últimos años en donde el feminismo se ha extendido tanto, en donde hemos logrado desmantelar en alguna medida este consenso patriarcal, en donde lo estamos hablando tanto, nos estamos contando y demás, creo que de alguna manera ese consenso cuando se está agrietando, hay una respuesta también. Ya decimos, no, me quiero vestir así. No, sí, quiero trabajar, ¿no? Quiero estudiar esto, quiero hacer. Y entonces hay esta fuerza y esta potencia que nos vamos haciendo juntas, pero no se queda como si nada el mundo. El mundo nos castiga también por hacer eso. Y mientras se rompe este consenso patriarcal con esta fuerza, con esta organización, con esta apuesta por nuestros deseos, hay una respuesta cada vez más violenta. Cierto. Por eso también no es el único factor, pero es uno de los factores que hemos considerado en nuestras reflexiones y en nuestras deliberaciones colectivas, es por qué ahora somos 11 mujeres asesinadas en el país. Claro. ¿Por qué somos tantas? ¿Por qué crece? ¿Por qué al mismo tiempo que cada vez nos sentimos más fuertes, sentimos que cada vez estamos en mayor riesgo y nos están matando más? Claro, porque mientras estamos rompiendo este consenso, la respuesta es cada vez más violenta. No lo vas a hacer. Eso. Te vas a quedar y te vas a vestir como yo diga. Y entonces hay esa respuesta violenta frente a la cual también tenemos que organizarnos para defendernos. Pues. Y sabemos que muchos feminicidios incluso suceden en este contexto, ¿no? En donde la víctima ha sido aislada durante algún tiempo, de alguna manera incomunicada, donde está mermada su autoestima, ella misma, y cuando la mujer de alguna manera quiere salir y dejar a su agresor, en el caso de que sea su pareja, es ahí donde ellos cometen el feminicidio, ¿no? Y creo que uno de los propósitos de Catalina también es ese, ir visibilizando y nombrando todas las violencias que se pueden vivir hasta un intento de feminicidio, un feminicidio, ¿no? Porque, como decías, no se asesina a una mujer de un día para otro ni de un momento al otro, o no en todos los casos, ¿no? Sino hay una escalada y hay una serie de señales y hay una serie de contextos que se van mezclando para que eso sea posible, ¿no? Entonces,
en los zapatos de Catalina no solamente estamos buscando remover estas experiencias de violencia o como cuéntame qué te pasó, sino en estas preguntas que hacemos de qué hubieras necesitado que no tuviste, es un poco también socialmente reaprender a cómo podemos portarnos o quién podríamos ser si llega una mujer y me cuenta lo que está viviendo, ¿no? Y el que te agradeces ahora, que es la última pregunta que les hago a todas, me parece que nos pone en una mirada ya no necesariamente de víctimas ni de sometimiento, sino de sobrevivientes y de mujeres que están de pie nombrando, de empoderarse, empoderadas, tejiendo redes y diciendo ni una más, ¿no? Porque es literalmente pues una emergencia nacional lo que estamos viviendo alrededor de los feminicidios y todas las otras violencias que no alcanzamos a percibir. Y bueno, ahora sabemos que dentro de la agenda de la ONU, por ejemplo, está enfáticamente en papel y dicho y establecido que la agenda es para que en el 2030, solo faltan 10 años, para que en el 2030 quede erradicado, entre varias otras cosas que tú comentabas que hay 17 puntos, sí. Pero en el tema en el que estamos tratando es que quede erradicada la violencia a las mujeres. Y hay leyes que deberían de que sí lleguemos a lograr esa meta, que en el 2030, que dentro de 10 años, quede, me encantaría y sería maravilloso y ojalá que así sea, que quede erradicada la violencia contra las mujeres. Pero siempre hay un pero. Claro. Sí, el pero es que la tendencia pareciera ir al contrario, ¿no? Exacto. Es decir, hay agendas internacionales, hay organismos internacionales, hay un discurso estatal, ¿no? Hay leyes que están hablando en contra de la violencia hacia la mujer, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que son instituciones, que son organizaciones, que es el propio Estado, que es el propio gobierno, que en realidad están muy lejos de lo que realmente necesitamos. Que se plasme en una ley, que se plasme en un papel, escrito, claro. No resuelve la violencia cotidiana que estamos enfrentando. Ni garantiza que no la volvamos a claro. Vivir. Creo que finalmente algo que podríamos recuperar es precisamente estos espacios, estas experiencias, esta organización que nosotras mismas estamos haciendo, entre amigas, entre hermanas, entre las tías, entre las colectivas, entre las organizaciones formadas por mujeres, que son espacios de seguridad mucho más cercanos a nosotras y que somos nosotras quienes nos estamos salvando. La verdad es que no podemos ya fiarnos ni confiar, no confiamos, de hecho en este país no tienen legitimidad, las instituciones no tienen nuestra confianza porque efectivamente hay un 97% de impunidad, porque incluso hasta el presidente puede salir a decirnos en las mañanas que no es cierto que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres durante la pandemia cuando nosotras tenemos otros datos, tenemos otras cifras que nos dicen que sí. Entonces también es un poco esquizofrénico el discurso del Estado porque te dice, ay mira, sí te protegemos y entonces te ponemos botones de auxilio y te ponemos chiflos y te ponemos leyes, pero al mismo tiempo toda la estructura está en nuestra contra. Entonces, ¿a quién recurrimos? ¿En quién confiamos? En nosotras. Nos tenemos a nosotras. Es cierto. Y tenemos que fortalecernos y tenemos que seguirlo hablando. Yo creo que algo bien importante también que tiene lugar en los zapatos de Catalina es pensar que el testimonio, que es esta vivencia tan particular, tan íntima, tan nuestra de mí, no es algo que solamente me pasó a mí, sino que efectivamente se va multiplicando. Y cuando nos damos cuenta que en realidad somos muchas, somos todas las que hemos pasado por una situación de violencia así, nos damos cuenta de, hacemos real, ¿no? este principio feminista. Lo personal es político, en el sentido de decir, lo que me pasa a mí nos pasa a todas. Y entonces no es mi culpa. ¿No? Hay toda una estructura, hay un mundo que está hecho en nuestra contra. ¿Qué vamos a hacer? Organizarnos. Claro. No tenemos otro remedio más que organizarnos, sostenernos, salvarnos, sanarnos entre nosotras mismas. Pues, y así ha sido históricamente, yo pienso. Claro. O sea, que esta cosa patriarcal que nos dice que las mujeres, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, o que las mujeres juntas ni no sé qué cosa. Es como, yo en mi experiencia personal entiendo que no todas lo vivamos así, pero en mi caso, mi vida ha sido construida prácticamente por la presencia femenina, ¿no? De mi mamá, de mis tías, de mis abuelas, de mis hermanas, de mis amigas, de mis compañeras de trabajo, de gente que ha ido
Entonces, tampoco comprar estas ideas prefabricadas que nos venden tan hermosas de las relaciones entre nosotras o el amor romántico, ¿sabes? Cuestionar todas estas creencias y volver a poner sobre la mesa que no es un tema de hombres contra mujeres, sino que es un tema contra el machismo, contra la violencia machista, contra la ideología que nos tiene completamente educadas a estar sometidas, a estar en una posición subordinada toda la vida, ¿no? Es correcto. Es eso. 3 de cada 5 mujeres ha sido violentada, es violentada. O sea, somos todas, casi todas, Claro. viviendo violencia de alguna manera, porque hay varias, pero de alguna manera estamos viviendo violencia. Tuve una experiencia compartiendo unas pláticas de violencia contra las mujeres y ahí lo que siempre se trata de explicar y de hacer entender son 3 pasos. 3 pasos que se necesitan para poder salir adelante. Primero, entender y asimilar que eres una mujer violentada, porque siempre justificamos. Ay, no es que me quiere, ay, es que está celoso porque me quiere. Ay, bueno, me aventó tantito, pero luego me pidió perdón o me llegó con un ramo de flores. Pero el primer paso es entender y aceptar que eres una mujer violentada. El segundo paso es hablarlo, ahora externarlo. Claro. Y decir, hey, yo. Me pasa esto, ¿no? Sí, Claro. me está pasando esto. El tercer paso es hacer algo, denunciar, huir, correr, gritar, pedir ayuda. Y ahora a través de este trabajo que hemos hecho en Mancuerna, Zapatos de Catalina, con Aurora, yo me he dado cuenta que hay pasos intermedios entre el 2 y el 3, cosa que me entusiasma mucho porque está dando una alternativa realmente contundente. Entre el 2 y el 3, Zapatos de Catalina lo que ofrece para mí, 2.1, que esta mujer que ya aceptó que fue violentada, que ya lo habló, aparte lo va a escribir de puño y letra o en su computadora. O hablado. Y entonces ahí lo está plasmando. Plasmar, Claro. me parece importante. Y 2.2, que sabe que va a entrar en una red social y que ahí se va a quedar y que ahí va a estar presente y que ahí se queda para que lo vean miles y millones de personas en sus reproducciones. Esos 2 pasos intermedios me parecen fundamentales que ofrece los Zapatos de Catalina. Sí, yo creo que con todo lo que hemos venido hablando de creernos, de escucharnos, de sostenernos, es bien interesante cómo yo cada vez que voy a publicar una historia, antes la comparto con la mujer que me está contando su testimonio para asegurarnos de que yo haya entendido todo bien y que ella sepa cómo va a salir, ¿no? Y siempre hay, en muchos casos ha habido un ejercicio o un cierto momento en donde después de leerse lo que ella misma dijo y las palabras que ella misma usó, algo se legitima. Es como lo que veíamos con Teresa. Sí pasó. Sí pasó así, te creemos, esta historia se publica, se suelta, se comparte y la van a leer otras mujeres que a su vez se inspirarán para contar la suya y se va generando esta especie de bola de nieve que ya no nos calla a nadie, ¿no? Lo cual a mí me da mucha esperanza. Claro, que no nos calle nadie, Exacto. Absolutamente nadie. Ya vamos para nuestra recta final y antes de despedirnos, de verdad quiero agradecer profundamente a las actrices que le dieron voz y presencia a estos 3 testimonios. Son muy jóvenes de edad, pero muy grandes de talento. La primera de ellas es Enia María, que le dio voz y presencia al primer testimonio de Gabriela. La segunda actriz es Damaris Nava, que le dio voz y presencia al testimonio de Teresa. Y por último, la gran actriz Saitel Santini, que le dio voz y presencia a Jimena. Así que con el corazón, gracias por su aportación y por su talento. Y
Pues también gracias a ustedes, oigan. Y a ti. Sí, gracias a ti también. Por Y a la todas. Gracias. No, al contrario. La verdad es que hoy hemos tenido una versión particular, especial, de Mujeres con Luz, pero qué mejor manera de visibilizar a grandes mujeres con luz, que son las que se han atrevido a escribir en los zapatos de Catalina, que se han atrevido a expresarse en los zapatos de Catalina y que son grandes mujeres con luz. Y aquí tengo también a dos grandes mujeres con luz y de verdad gracias a su presencia. Alicia, gracias. ¿Algo que nos quieras ya como para cerrar? Pues invitarnos a seguir pensando juntas, a seguir hablando juntas, a reunirnos. Creo que los grupos así no tiene que ser una gran organización política, el reconocernos, el mirarnos, el contarnos, la amiga, son las redes que nos están salvando ahorita. Entonces, invitarnos creo que es una coyuntura importante en términos históricos. Estamos viviendo un momento histórico tremendo, fortísimo, ¿no? Terrible en muchos sentidos. Pero en esas grietas de la construcción de un nuevo mundo, creo que lo que estamos haciendo las mujeres, pues nos está dando la fuerza para crear ese otro mundo, pues, ¿no? Que está por venir. Entonces, de lo más mínimo, de eso, de reconocernos, de mirarnos, de hacer estos espacios, ¿no? Creo que ahí ya lo estamos logrando. Gracias. Okay. Gaby. Pues gracias, agradecer a ti, a todo el equipo que está presente, a Alicia y a las mujeres valientes que escriben un mensaje directo y me dicen, oye, quiero contarte mi historia, ¿cómo le hago? O directamente abro y ya tengo, a mí me pasó que bla, 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 bla. Entonces, gracias a todas ellas porque con la historia de cada una se nombran, se legitiman, nos podemos sostener y se va haciendo todo un mosaico, ¿no? de lecciones aprendidas, ojalá. Yo estoy segura que así será. Y las mujeres debemos de aprender que cualquier mujer es tu mejor amiga. Y teniendo esa consigna, me parece que esta red de apoyo cobra cada vez más y más fuerza. Red de apoyo, búscala, encuéntrala, no estás sola. Escribe a los zapatos de Catalina. Nuestro foro también de Somos Aurora está abierto para ayudarte, para encauzarte, para empujarte, para escucharte y que hagamos algo y no nos vamos a cansar. No. Vamos a seguir y aquí estamos. Me voy a despedir para esa transmisión especial con un cuento. Este cuento me parece que le da un cierre importante y va a quedar algo. Cuando yo escuché la primera vez este cuento, ya no fui la misma y espero que eso suceda contigo. Así que este cuento se llama El laberinto. Muchas gracias por esta transmisión de Mujeres con Luz. Gracias. Entonces me encontré frente a un gran laberinto y vi que las paredes eran altas. Pensé que si lograba salir de ahí no iba a ser escalando esas paredes. Tenía yo mucho miedo, pero aún así cerré los ojos, di un paso y entré. Comencé a la derecha y era un pasillo largo y seguí caminando y de repente tuve que dar vuelta a la izquierda, otra vez a la izquierda y seguía yo caminando y de pronto a la derecha encontré una pequeña ventana arriba. Entraba algo de luz, así que como pude me subí y me asomé. Ahí estaba él y me estaba viendo y yo a él. Me enamoré y seguro él también. Me hizo una cara y yo le respondí y entonces supuse que quería que nos encontráramos, así que hice todo para encontrarlo. Di vuelta a la derecha, continué, largo pasillo otra vez a la izquierda o a la derecha, no
no me acuerdo, pero volví a la derecha y me encontré otra ventana más pequeña al centro. Ay, ¿y si ahí está él? ¿Y si no? Tomé valor y me asomé. Y ahí estaba él. Él me miró, yo lo miré, me sonrió. Yo también. Me ama y yo a él. Estoy segura. Entonces volvió a hacerme una seña como para encontrarnos y fui a buscarlo. Retomé otra vez el laberinto y seguí caminando y los pasillos eran cada vez más largos, más estrechos, pero no me importó porque yo me iba a encontrar con él. Entonces de repente me encontré una ventana casi a ras del piso. Tiene que estar ahí. Y me fui a encontrarlo. Y ahí estaba él. Y me estaba mirando y yo a él. Intenté romper la pequeña ventana, no pude. Agarré un pequeño extinguidor que estaba ahí en la esquina y empecé a golpear con todas mis fuerzas la ventana. Lo conseguí. Quité algo de vidrio y empecé a tratar de pasar. Y entonces la cabeza, pensé que si pasaba la cabeza podría pasar todo. ¡Ay! La oreja. Me rasgué la oreja y empezó a sangrar, pero no me importó porque él estaba ahí y me estaba viendo y yo a él. Y continué y pasé un hombro. Me quedé atorada con el otro hombro. No lo pensé 2 veces porque él me estaba viendo y yo a él. Y entonces me regresé, volví a tomar el extinguidor y empecé a golpear mi hombro con toda la fuerza hasta que lo disloqué. Ahora sí voy a pasar, ahora sí. Y otra vez, el brazo, el hombro, mi cabeza. Y logré pasar el otro hombro. Él me está esperando y yo allá voy. Y empiezo. Me quedé atorada con la cadera. Tengo que llegar a él porque él me ama y yo a él. Me vuelvo a regresar. Y agarré un pedazo de vidrio roto y comencé a rasgarme una pierna y a rasgarla. La sangre empezó a salir por brotones, pero no me importó porque él estaba allá y él me ama y yo lo amo a él. Y arranqué mi pierna y otra vez lo volví a intentar y entonces metí el brazo, la cabeza, pasé y pasé toda y comencé a arrastrarme hacia él. Como pude me incorporé y le dije: aquí estoy, para ti. Te vi, me viste, te amé y creo que tú a mí. Aquí estoy. Él se agachó y me dijo: sí, te vi, me viste y te amé. Pero yo te quería entera y no en pedazos. Las mujeres nos vamos cortando y nos vamos cercenando y nos vamos haciendo cachitos por los hijos, los padres, los amantes y nunca estamos enteras. Y las mujeres tenemos que estar enteras.